Seguimos en Psicocultura, en Evolution Radio, y hoy tenemos un invitado de lujo. Tengo el placer de poder saludar a un compañero, amigo, militante, Alejandro Alonso. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Caro, una alegría escucharte y siempre a tu disposición, porque siempre lo que haces me parece cercano a la felicidad. Bueno, debo pedir permiso, entre comillas, que yo, como soy poeta, como soy escritor, cuando me lanzo a charlar y a hablar sobre la vida y a hablar con una amiga, no, trato de no poner barreras ni límites, entonces me mando, como dicen los pibes. Qué bueno, qué lindo. La idea es que sí, que tengamos este espacio de sincericidio. A mí me encantan los bares de Buenos Aires, ¿no? Los bares en general de los lugares del mundo en donde he podido andar. Siempre el bar me parece un ámbito, un espacio donde uno puede sacar los fantasmas, las ceremonias y donde pone la luz de lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Entonces, siempre los bares tienen cierta luminosidad que a mí me hacen bien. El olor al café, bueno, escuchar la muchedumbre, escuchar las cosas que dicen los que están alrededor. Bueno, nos fuimos por cualquier lado, ¿no? Me parece. Y como siempre cuando hablamos, este es un reflejo de cuando hablamos por teléfono, nos encontramos en la vida real y no virtual. Bueno, pensemos que estamos en un cafecito. Eso te iba a preguntar. ¿Qué te estamos hablando de la vida? No, un cafecito, un cortado con algo dulce. Siempre desde tiempos inmemoriales, cuando yo era pequeño y mi madre vivíamos en condiciones bastante difíciles, pero mi madre todas las noches me ponía por debajo de la almohada una golosina. Quizás para contrarrestar cierta tristeza que me acompaña, pero los dulces compensan y me llevan al mundo de la alegría, digamos, ¿no? Qué lindo, sí, totalmente. Cargarse de endorfinas ahí con los dulces. Sí. Muy bien, bueno, Ale, ¿cómo te definís? Contanos un poco de la historia, de tu vida, cómo te metiste en esto de la psicología social, cómo empezaste a conocer a Alfredo Moffat, que tengo entendido que fue como un gran guía ahí en tu encuentro de esto de teorizar y también acompañar las praxis, ¿no? Bueno, últimamente en los distintos reportajes o cercanías con la gente, porque me voy poniendo más viejo y la gente requiere cosas de mí, no sé, yo aspiro, así como aún hoy lo veo o lo percibo a Alfredo Moffat como un viejo sabio que me enseñó a descubrir cosas de la vida. Bueno, yo me voy acercando, salvando las distancias, ¿no? Aclarando esto. Fue una persona a la cual escuché mucho y aún hoy sigo escuchando, y siempre mi escucha se refinó con esos mundos que él me proponía, ¿no? Yo no sé si creo en el destino, pero hay ciertos juegos del azar, como si apeláramos a Borges, ¿no? Ciertos juegos, y no macabros, sino fascinantes de la vida, que a veces te pone cercano a alguien que va a suceder, como un buen amor, ¿no? Alguien que pasó por la vida de uno y pasa por la vida de uno, y uno está dispuesto a aprender de ese alguien, y uno también está dispuesto a retribuir. Y bueno, siempre fui un tipo inquieto desde
que quedé ciego, 15, 16 años, y muy metido en los años 70, en la militancia, en el campo popular, en el peronismo, en las revueltas estudiantiles. Y un día, en medio de la dictadura, a principios de la dictadura, por diciembre del 76, iba a comprar unas mercaderías para vender en los colectivos. Me habían echado del trabajo, la dictadura, de un banco. Justo cuando me quería portar bien, se armó el lío, ¿no? Entonces, era un empleado bancario formal, pero bueno, perdí ese trabajo y empecé a vender en los colectivos. Y en la calle Sarmiento y Pasteur, en pleno centro de Buenos Aires, había una galería. Yo iba con un compañero que no era ciego, que le gustaba la poesía como a mí, y se paró frente a una vidriera adentro de la galería. Y me dice, che, mirá, hay un título acá, Psicoterapia del oprimido. Entonces yo quedé asombrado. Entonces entré con esa desfachatez que uno tiene a los 19 años y le pregunté al librero, ¿este señor Moffat está en la Argentina? Sí, ¿usted lo quiere conocer? Yo le doy el teléfono. Entonces, bueno, démelo. Y al otro día, transitando el pasaje que divide la 9 de julio de Carlos Pellegrini y Cerrito, encuentro un viejo teléfono público que andaban con monedas de 20 centavos o 50 centavos, y lo llamo. Hola, mucho gusto. ¿Quién habla? Le digo, mirá, yo soy Alejandro Alonso. Seguramente vos sos Alfredo Moffat. Sí. Bueno, te cuento, yo tengo 19 años, soy ciego desde hace 4 años y me interesaría, me llegaron versiones de tu libro, estuve leyendo a través de un amigo, me leyó uno de los capítulos y me pareció fabuloso y como quisiera yo ayudar a las personas ciegas en la rehabilitación, quería ver si podíamos encontrarnos. Dale, ¿cómo no? Me gusta eso. Bueno, nos encontramos al otro día, no, era un jueves, y el sábado nos encontramos en el bar El Olmos en Santa Fe y Pueyrredón. Y empezamos a charlar, y a los 15 minutos me dice, me da una palmada en el hombro, me dice, vos tenés que ser psicólogo social. Y yo te voy a ayudar y yo te voy a acompañar. Bueno, entonces en ese momento le digo, yo no le decía que estaba militando, sí le señalaba que a mí me importaba mucho la psicología y me importaba mucho la psicología en términos de reparación de vidas. Bueno, ahí se detuvo un poco, me dice, mira, yo estoy perfeccionando un esquema conceptual de terapia de crisis y armé un sistema de primeros auxilios psicológicos. Bueno, yo tengo un grupo de compañeros que son amigos míos, algunos tienen discapacidades y me gustaría que los conocieras. Bueno, cómo no. A la semana yo junté a todos los bandoleros que eran amigos míos, militantes, y armamos el primer grupo que él tuvo, entre los cuales estaba José Poblete, el compañero con discapacidad motriz desaparecido, estaba un poeta que también militaba, Hugo Mérola, y que estuvo también desaparecido, por suerte pudo recuperar la libertad. Había otro compañero en silla de ruedas, había una compañera poeta que había sido prostituta, y había un tachero, una banda de locos
Y bueno, y el tipo nos empezó a juntar en frente a lo que hoy sería el Alto Palermo. Él tenía un consultorio y nos empezó a juntar, a reunir y a explicar en una cartulina todo su esquema acerca de la terapia de crisis y básicamente acerca del concepto de salud y enfermedad. Y me conmuevo porque si vos me preguntaras o si yo le pudiese contar a la gente qué es lo más sustancioso, lo más notable que aprendí, es que él hoy se llama diversidad. Él, al igual que Pillon, hablaban de la heterogeneidad. Bueno, todo lo distinto, la tolerancia a lo distinto en el sentido de que no poner el prejuicio por delante, sino pensar que hay un humano, que hay un compañero que le duele la vida. Bueno, eso lo aprendí ahí. En esa praxis cotidiana, en esa capacidad de escuchar con amor, con mucho humor, apelando al humor, porque siempre decía lo mismo que señalaba Pillon, que el humor diluye lo siniestro. Entonces, trabajábamos en esa idea de la compensación, porque su madre había pasado gran parte de la vida en una silla de ruedas, quiere decir que su primera infancia, en Pergamino, él la había vivido con su madre, con sus dificultades, pero para él era muy importante su madre, la presencia de su madre y la presencia autónoma de su madre. Es decir, la idea de que cuando su madre andaba por la casa y se manejaba con sus limitaciones, él no la sentía distinta, tenía muy naturalizada la situación de la discapacidad. Bueno, es más, él no señalaba a su madre como una persona con discapacidad, sino que le había enseñado la compensación. Entonces, eso nos ligó fuertemente, porque operaba en la realidad como un cirujano de la vida, como alguien que abre una vida convencido que la va a reparar, y que la va a reparar a partir de escuchar al otro, no en la interpretación banal o vulgar, sino en esa escucha profunda. Y además me enseñó a meterme con menos miedo en las profundidades del dolor humano. Entonces, en esa notable amorosidad que nos transitó durante tantos años, fui instalándome, me acompañó a hablar con la mujer de Pillon Rivière en el año 80, y bueno, y me lanzó a la idea de participar. Me conmuevo y además pienso en lo que una vez me dice, yo tendría que tener, cuando estábamos en su escuela, tendría que tener pegada la oreja de mi madre muerta aquí. ¿Y por qué? Y porque fue la persona que más me escuchó. Bueno, de hecho, debajo de su cama tiene los huesos de su madre. Sí, esa fraternal compañía en muchas cosas. Además, esas ironías de la vida, él nació en el hospital Rivadavia, y yo también, padre intelectual, también como todo padre intelectual, que otro encontronazo, pero no dejo de revelarme como una persona muy cercana y una persona a la cual él le indicó el camino y me enseñó cuando tenía 19 años, porque también fue mi terapeuta: Alejandro, vos sos ciego nada más que de los ojos. Como circunscribiendo para que uno no sintiera, lo pienso ahora,
que el problema de la discapacidad era una totalidad, ¿no? Entonces, hay frases de él que no me voy a olvidar nunca y que estaré profundamente agradecido. Y además porque yo me siento reflejado porque él me dio cierta confidencialidad, vos sos parte de la banda, porque él usa esos términos, siempre en el sentido más amoroso de la palabra, más poética, porque hay que armar esa banda señalaba y siempre recordaba a los 7 locos de Roberto Ar, ¿no? Así que, bueno, volviendo también a las cosas que me enseñó, es perderle o bajar el miedo a la locura, valorando el rescate de lo mejor de cada uno de nosotros. Perfecto, y si vos tuvieses que recomendar un escrito de él para que la gente se meta en su teoría, para que la gente pueda de alguna manera aprender de sus enseñanzas, ¿qué recomendás? Bueno, yo no puedo ser muy objetivo. Ahora que con el paso de los años yo me transformé en escritor, creo que todo lo que ha escrito es interesante, pero psicoterapia del oprimido y el libro a la tapa, bueno, son 3 libros que son muy interesantes. Él viene de la arquitectura, entonces un arquitecto devenido en psicólogo social. Y además un arquitecto que se percibe, siempre me lo decía, yo soy peronista de Perones y peronista del primer peronismo, que él se acercó cuando era un gran fotógrafo y andaba por las villas. No le tenía o no le tiene miedo a la desgracia, al color de la piel, a las discapacidades, a la muerte. Quizás recuerdo otra frase, me decía, mira, ¿ves? A los hijos de puta no le dan el asiento en el colectivo, porque tu discapacidad se percibe, es notable, está ahí. En cambio, mirá si los hijos de puta que tienen una enorme discapacidad emocional, mirá cuánta gente tendría que pasar por estas cosas de... No usa las palabras no discriminar, no, siempre me decía el papel de la ciencia, así como lo llamaba Pillon Rivière, es hacer simple lo complejo. Siempre estuve atento a eso, a hablar como los demás, a no interpretarlo, a tener una cercanía amorosa con la gente. Qué bueno. Y vos decís que sos escritor, ¿no? Seguramente ha calado hondo sus enseñanzas en tus escritos. ¿Querés aprovechar para hablar de tu libro, de lo que se viene? Bueno, en tiempos de pandemia he escrito 3 libros más de poemas, porque antes del libro militante, por decirlo de alguna manera, que se llama Los Rengos de Perón, hay un primer libro que se llama Para vencer al desconsuelo, y en estos tiempos de oscurantismo y de estar en el encierro, no sé, me pasó que me puse a escribí fuertemente y terminé 3 libros, por lo menos 2, pensemos en 2, y terminé un disco con canciones mías y bueno, porque siempre, volviendo a Alfredo, siempre tenía una salida para las cosas,
no es que no se apenaba, pero siempre te daba una palabra que él usa mucho, una estrategia. De hecho, su primer libro, anterior a la psicoterapia del oprimido, que sale a finales de los años 60, se llama Estrategias para sobrevivir en Buenos Aires. Él admiraba mucho a los sistémicos, a Halley, admiraba, fundamentalmente a Pillon-Rivière, a la antipsiquiatría, y bueno, es un tipo que se paró del lado de las clases populares. A veces se ríe del psicoanálisis, pero bueno, yo no me río del psicoanálisis, creo que son instrumentos interesantes, pero tenía esa desfachatez. Y para vos la escritura, el poder escribir, es un bálsamo. También podríamos pensarlo como, inclusive parafraseando a Alfredo, ¿no? Sería una especie también de primeros auxilios. A mí me rondan ciertos temas como le rondan a otros escritores, pero es el amor y la muerte, pero ahora más la muerte, pero no la muerte en el sentido de fracaso, de melancolía, sino de trascendencia. Bueno, un día de acá nos vamos. Y bueno, Alfredo me enseñó a hablar con los fantasmas. Él dice siempre, hay que salir a ventilar los fantasmas. Para que un fantasma se resuelva y se transforma en recuerdo, hay que elaborar. Y amaba mucho a Eric Werner, el creador del análisis transaccional. Y bueno, muy influido por la cultura norteamericana, ya que en los años 70 él había estado en Nueva York, muy amigo de Fiasquet, que fue un psicólogo muy importante, muy amigo de Pavlovsky, es decir, toda una camada de intelectuales en los años 60 y 70 que dejaron una impronta muy fuerte en la Argentina, ¿no? Y siempre parado del lado de los que nadie quería mirar, ¿no? Entonces, tal cual, de las ovejas negras. Sí, del grotesco, ¿viste? Por eso cuando digo el peronismo no es solo una posición política, sino, como lo digo yo en mi libro, del lado de los desprolijos de la vida, ¿viste? Él podía estar con un vagabundo, como con una prostituta o con una persona con discapacidad, y hacía, vos lo sabés como psicólogo, hacía transferencia fácil, te provocaba una identificación rápida, ¿viste? Porque sabías que estaba ahí, estaba ahí, es decir, que no... Y fundamentalmente estaba ahí porque te enseñaba que el dolor humano se repara acercándose. También te enseñaba los modos de acercarse. Pero, por ejemplo, una imagen muy fuerte. Mirá, si hay un tipo que está triste y está en el pozo abajo, vos tenés que bajar con una linterna suavemente, ir acercándote y preguntarle, necesitas algo, porque le decís cómo estás, y claro, si un tipo está hecho mierda, ¿cómo preguntar cómo estás? Si ya sabes cómo estás. O no puedes estar de arriba del pozo diciéndole, che, la vida es linda, no. Cuando el tipo le pasa algo, no imagina que la vida es linda. Entonces, a la aceptación de lo distinto, de lo fantasmal, es como, viste, de ver el otro lado de la luna y animarse a entrar en esos caminos que son siempre difíciles, que son para todos. Y hablar. Una vez me acuerdo, fuimos a un entierro
una alumna de su escuela en la cual yo trabajé más. Yo con él debo haber trabajado 30 años. Fundé el Bancadero en 1982. Lo acompañé, era muy jovencito yo. Pero siempre lo acompañaba en esas aventuras. Después fundamos la Escuela de Psicología Nacional con él. Y ahí trabajé como coordinador y docente más de 10 años. Y siempre estaba atento. Bueno, él se puso muy contento cuando salió mi libro. Y el otro día que lo fui a visitar, había unas muchachas rodeándolo y cuidándolo. Bueno, miren que él fue un gran militante. Y a mí me da como vergüenza, pero bueno, supongo que él imaginará eso de mí, así como creo que he sido un buen hijo. Un buen hijo en el sentido que tomé lo mejor y también tuve esa cosa sin filtro. No sé si es adecuado o no, pero en la profunda intimidad le digo siempre lo que pienso. Y lo contradigo además a veces. Lo reto. Por ejemplo, estaba por momentos apenado él, tiene 87 años, con el paso del tiempo. Y yo lo traigo como él me hubiese traído a la vida. Bueno, Alfredo, pero has tenido una escuela, has tenido muchas muchachas, tenés hijos, no estás en un lugar hacinado. Bueno, eso que me enseñó a conectarme con lo mejor de la vida. No quiere decir con una banal mirada de la vida, sino con la aceptación de que la vida, otra frase de él que me viene a la memoria, de la vida no te cura nadie. Tal cual, totalmente. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por permitirnos meternos en este mundo tan lindo, un lindo recorrido que nos contás de tus aventuras como discípulo de Alfredo Moffat. Te conocimos en otro rol, siempre en general nos comunicamos con vos y nos acercamos con vos para hablar de tu obra, de los rengos de Perón, de tu militancia, y hoy conocerte con este otro perfil que también es muy tuyo, realmente nos abrió como un mundo que no sé si era desconocido, pero sí muy interesante de conocerlo desde otro lugar, que es desde tu experiencia como gran persona que sos. Bueno, en realidad lo que hay varios Alejandros, como hay varias Carolinas y hay varios. Los humanos tenemos varias interioridades, así que agradecerte profundamente por bancar este loco y buscarlo y bueno, todo el amor del mundo para vos y para todos los compañeros como siempre. Muchas gracias, Ale. Por supuesto tenés las puertas de Psicocultura para cuando quieras comunicar lo que sea. Este espacio también es tuyo. Te dejo un fuerte abrazo. Gracias a todos.